El ciclo celular. El ciclo celular se transforma a partir de las células existentes en los organismos. Anteriormente, de ser una célula, existió otra célula y cada una de ellas le antecede. Para seguir reproduciendo las células que existen en los organismos, sucede un proceso que se llama de división celular integrada a un ciclo celular. Es decir, la vida de célula da formación hasta dividirse en dos células hijas. Una función crucial es la transmisión del material genético. Cada célula va a transmitirle a otra célula el material genético idéntico a la célula de su descendencia. El ciclo de célula eucarionte está dividido en dos fases importantes. Tenemos la interfase y mitosis o propiamente la división celular. En la interfase, una célula se divide en dos células hijas. Es necesario que el ADN que contiene se replique, es decir, saque su copia, ¿sí? Y sea convertido en una sola molécula de ADN a dos moléculas idénticas de ADN llamadas cromátidas hermanas. Esta replicación ocurre también en la interfase, la cual se caracteriza por ser un periodo muy activo en la vida de una célula, donde además ocurren otras reacciones metabólicas importantes como la síntesis de proteínas, que es cuando absorbe proteínas las células, el incremento en el número de mitocondrias y los cloroplastos. La mitosis, las nuevas células genéticamente idénticas a la célula madre son creadas a través de un proceso llamado mitosis. Esta involucra la división celular del núcleo eucarótico para formar dos núcleos completamente idénticos, genéticamente idénticos. Los núcleos van a tener la misma información. La célula, al dividirse en dos células hijas idénticas que vuelven a crecer y a dividirse a su vez, o si se diferencian dependiendo de la función que vaya a tener. Por ejemplo, las células musculares van a tener una contracción muscular. Los leucocitos también son células que combaten las infecciones. Las enzimas digestivas, que son células del páncreas y del hígado, y van a tener este esquema repetido de división, que se dividen, crecen y se diferencian según la función del órgano donde vayan a estar. A esto, al otro proceso para generar nuevas células, se le llama ciclo celular. La mitosis es un ciclo continuo que está dividida en cuatro fases: la profase, la metafase, la anafase y telofase. En la profase, las cromosomas se compactan y acordan por un proceso que se dice de enrollamiento. Se forman microtúbulos de uso mitótico y la membrana que tienen, que es la que recubre, se empieza a fragmentar, empieza como a estrellarse un poco. La metafase son esos microtúbulos, se enlazan a centrómeros, a las partes que están en medio de cada cromosoma. Están como en un estira y afloja en la célula. La anafase es el uso mitótico que separa las cromátidas hermanas y las posiciona en los polos opuestos. Como si tuvieran imanes, las micrótidas se van a los polos opuestos, ¿sí? Las células se empiezan a separar. Y las cromátidas hermanas se convierten en cromosomas independientes. Vamos a ver un pequeño ejemplo que tenemos ahí. Como sucede aquí, ¿sí? Esto sucede, ahí están las cromátidas y los centrómeros son como las tachitas que tenemos en la parte del núcleo. Se van separando y los núcleos celulares se forman genéticamente idénticos. En la telofase, los cromosomas hijos son copias idénticas de los cromosomas originales. Cada agrupamiento de cromosomas que se forma en los polos contiene una copia de todos los cromosomas que estaban en la célula original progenitora, ¿sí? En esta etapa, la telofase, que es la etapa final de la mitosis, los microtúbulos del uso se desemblaman y desaparecen y se forma una envoltura nuclear de cada grupo, como lo tenemos en la imagen. El proceso final de la división celular se llama citocínesis. Y en esta usualmente inicia después de la mitosis y ocurre de manera distinta en las células animales y en las células vegetales.
En el ciclo celular de los procariontes ocurre algo similar, una división de células procariontes. Sin embargo, ahí la pared celular lo que hace solamente es formar como dos huevos, ¿sí? Y replica el cromosoma, ¿sí? La pared solamente como que se expande y se forman las dos células procariontes, cada una con una pared celular y una membrana entre los puntos de unión. Se hace un punto de unión y desunión y se separa, ¿sí? Entonces la célula se divide en dos hijas. Muchas células de nuestro cuerpo tienen mucosa gástrica y la piel, por ejemplo, se dividen durante toda nuestra vida. Se regeneran. En nuestra piel, por ejemplo, se reseca, son células muertas y se vuelve a regenerar creando nueva piel, o sea, son nuevas células de la piel. Muchas de ellas también se regeneran en respuesta a estímulos, a un daño. Por ejemplo, si se tiene un daño en el hígado, muchas de estas células se llegan a regenerar. Algunas del cerebro o del corazón nunca se van a dividir, ¿sí? Tienen como que patrones ya precisos de información en los que ya no se van a dividir y no se van a regenerar. Todas estas células deben de tener mecanismos muy estrictos en su caso, o de lo contrario se va a producir algunos problemas en la reproducción celular, como lo es el cáncer. Un control incorrecto en la verificación de este ciclo celular, o sea, un disparate de células va a llevar a producir células cancerosas. Estas se van a dividir excesivamente y no van a poner atención a la regulación del ciclo celular, y las células anormales van a tener una mutación o un cambio que va a alterar la función de sus productos proteicos, o sea, de su proteína, resultando en una falla de control en el ciclo celular disparatada, en el que van a evadir los controles normales que indican a cada célula que debe morir cuando ocurrió algún daño en su ADN. Es por eso que se llegan a generar, en respuesta al sistema inmune del cuerpo, se llegan a generar tumores cancerosos, y la respuesta del cuerpo es invadirlos y destruirlos, creando esos tumores y creando piel muerta o ahí cúmulos de células muertas. Estas pueden permanecer ahí en el lugar de inicio y tienen alteraciones genéticas. En este caso, algunas llegan a ser tumores benignos que se pueden desaparecer fácilmente, y en otros serios casos de problemas de salud, en el cual las hace capaz de invadir nuevos tejidos y dañar las funciones de los órganos.